Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es César Ulate del Centro de Desarrollo de la Regulación y vamos a hablar un poco de la propuesta de instrumento regulatorio de la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico que se tramita en el expediente de ARECEP disponible en Internet OT 193-2015, donde está toda la información referente y disponible en la página web. Como aclaración importante, esta es una iniciativa de la ARECEP con la finalidad de aclarar dudas, como mencionaba el compañero. Esto no es la audiencia pública, la audiencia pública será el 14 de agosto, entonces en esta etapa no se verán posiciones, se pueden aclarar, la idea es que aclaremos todas las dudas metodológicas respecto a la propuesta, e incluso si se presentase alguna duda de manera posterior, esta se puede remitir al correo consejero@arecep.go.cr. La presentación yo la estructuré en una breve introducción e importancia del tema para presentar los antecedentes de la misma y los que están plasmados en la propuesta que irá a audiencia. Asimismo, en otra etapa de la metodología, que ya es el modelo y la aplicación de la propuesta tarifaria. Entonces, empezamos por la importancia del agua. Es un recurso de vital importancia para el bienestar general y de la sociedad y estratégico en el desarrollo nacional, pero necesita protegerse las fuentes, los prestadores del servicio de acueducto necesitan generar ingresos para poder prestar las fuentes. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se tiene como tarifa de acueducto y alcantarillado cubre lo que son el servicio al costo por almacenamiento, distribución, comercialización y mantenimiento. Sin embargo, se ve como una extensión natural al servicio de acueducto lo que es proteger la fuente del agua para que haya una continuidad, y esto se establecerá mediante el instrumento de tarifa hídrica que se está proponiendo. Algunas referencias legales a la ley de ARECEP 7593 son el artículo 5, 6, 29, 31 y 33, así como el decreto, el reglamento de esta ley y los reglamentos institucionales, en donde se habla desde la fijación de los precios y tarifas de los servicios para servicios públicos de acueducto, alcantarillado y hidrante, así como que los deben conformar estudios técnicos, que se promulgarán definiciones y requisitos para los trámites de estas tarifas que se definirán en la ARECEP, que se buscará una eficiencia económica sin atentar contra el equilibrio financiero de los operadores. Asimismo, el artículo 31 dispone contemplar la protección de los recursos hídricos, los costos y servicios ambientales, y se establecen los procedimientos tarifarios que establece la ARECEP para estas propuestas. Un antecedente importante es que esta tarifa hídrica se viene implementando con éxito en la empresa de servicios públicos de Heredia, en la SPCH, desde el 2000. La propuesta se hizo desde el 98 y hubo una resolución en el 2004 publicada en la Gaceta que daba origen oficial a la tarifa de protección del recurso hídrico de la empresa de servicios públicos de Heredia, donde se ajustó por última vez en la resolución oficial que hizo la Intendencia de Aguas en el 2013. Aquí se tiene un ejemplo de cuánto representa esta tarifa del porcentaje de la tarifa de acueducto en colones y de manera porcentual, y qué pagos y qué montos se han hecho a lo largo del periodo en que ha estado esta tarifa vigente en la SPCH. El buen precedente es el que ha llevado a implementar esta tarifa a nivel nacional, tanto para los demás operadores como el AIA como para las asadas. Esta propuesta ya fue socializada disculpen por la voz, con diversas instituciones de interés. El último de los talleres se llevó a cabo el 21 de febrero, en el que tuve la dicha de participar, y algunos de ustedes participaron también. Aquí hubieron 17 organizaciones invitadas que participaron, entre ellas asadas, los operadores como el AIA, el SPCH, la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Estudios SIMPE de la Universidad Nacional, Consumidores de Costa Rica, Sedarena, Fundecooperación, GIZ, Cooperación Alemana, el IFAM, ACEP, la Liga de la Cuenca, entre otros.
hubieron más de 62 personas en un taller que hicimos el 22 de febrero, donde se opinó acerca de los diversos puntos de la metodología y se tomaron las recomendaciones de este taller, todas las que se considerasen oportunas para presentar una nueva propuesta. Era claro el tema de la problemática de la sostenibilidad del servicio de agua potable, que es una preocupación de todos los agentes de nuestra sociedad. En este gráfico se puede ver cómo ha disminuido la cantidad de agua disponible per cápita que se tiene en Costa Rica en metros cúbicos desde el año 62 hasta el año 2014. Entonces realmente resulta una prioridad y así lo manifiestan los diferentes agentes, ¿verdad? Que es muy importante porque cada vez tenemos menos agua disponible y deberíamos cuidar mejor las fuentes. El problema se acrecenta en la estación seca, donde hay varios puntos críticos de prestación del servicio por aumento de consumo y disminución de lluvias, así como las condiciones de verano. En cuanto a la parte institucional, el plan estratégico de la ARECEP involucra criterios de sostenibilidad ambiental en su plan estratégico, por lo que es importante que se incluya una propuesta de este tipo para proteger los recursos, la sostenibilidad y brindar el servicio futuro. En cuanto a la metodología y la aplicación, se establecen objetivos, un objetivo general que es establecer un instrumento tarifario que permita a los operadores del servicio de acueducto generar ingresos para realizar proyectos orientados a la protección del recurso hídrico. Y entre los objetivos específicos son promover estos proyectos para mejorar la disponibilidad y la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico por parte de los operadores del servicio de acueducto para mejorar su sostenibilidad y contribuir en la adaptación del cambio climático sobre las fuentes de abastecimiento del recurso mediante la aplicación de este instrumento. En cuanto al alcance, se aplicará este instrumento en todas las dimensiones ordinarias para la protección del recurso hídrico, se aplica para los operadores regulados por la ARECEP, que incluye a la IA, SPCH y las asadas, no considera las municipalidades, se aplica a la estructura tarifaria vigente que esté para el pliegue de acueducto y por lo tanto no contempla cambios en la estructura tarifaria de acueducto. El modelo se establece para un periodo de 5 años con una revisión anual, utiliza información de la contabilidad regulatoria o el manual de cuentas respectivo en el caso de las asadas, según lo determine la ARECEP. Entre la información requerida para los operadores será un plan quinquenal con los proyectos de protección, la justificación y el detalle de los costos de estos proyectos, establecer objetivos claros orientados a la protección del recurso hídrico, una línea base, cómo se va a medir y cuáles son mecanismos de monitoreo de esta línea base. Las especificaciones de los proyectos y cómo se llevarán a cabo están en 2 documentos más grandes que están disponibles en la página web de la ARECEP, que se llaman Guía para el Desarrollo de Estrategias Quinquenales de los Operadores del Servicio de Acueducto y Guía para la Evaluación de Proyectos incluidos en las propuestas de estrategias quinquenales a ser financiadas con la tarifa de protección del recurso hídrico. Están disponibles en la ARECEP y pueden consultarse todo lo que se refiere al tipo de proyectos que pueden incluirse y que serán financiados con esta tarifa. La metodología es muy sencilla, es una metodología donde los ingresos totales son los ingresos por ventas requeridos para llevar a cabo los proyectos de protección del recurso hídrico y son iguales a los costos y gastos totales de operación y mantenimiento más un rédito para el desarrollo, que es en sí el capital que se aporta tanto para inversiones como mediante deuda. Entonces, por la forma en que se estructuran los estados financieros, se agruparon principalmente en 5 rubros los costos y gastos operativos y de mantenimiento totales. Son los gastos por remuneraciones, que incluyen sueldos, salarios y contribuciones sociales. En la metodología está explícito cómo se deben calcular y cómo se deben proyectar. Los costos por servicios, que son insumos requeridos para la ejecución de proyectos. La depreciación de los activos en caso de que hayan activos para la protección del recurso hídrico, el costo por materiales y suministros y otros gastos. Esto porque así se establece que son los rubros de los estados financieros que deberían prevalecer o que son principales
para incluir todos los costos asociados a operativos y de mantenimiento. También está la parte del rédito para el desarrollo, que en realidad es cuánto de la inversión se da con recursos propios y cuánto con servicio de la deuda. Entonces, el rédito para el desarrollo es la suma de las inversiones que pone el operador con recursos propios como con servicio de la deuda, y esto para proyectos de protección del recurso hídrico. El servicio de la deuda, como cualquier otra deuda, incluye una amortización del principal más gastos financieros menos los ingresos financieros en caso de que hubiese. Se incluye, como se está incluyendo en las metodologías, una liquidación de los rubros para revisar que los montos ejecutados sean iguales a los montos estimados. Entonces se incluye una liquidación del periodo anterior tanto para el apartado de costos como para el apartado de ingresos. Hay algunas especificaciones en la metodología de cómo se va a llevar a cabo esta liquidación en la revisión, pero en ambos casos es la suma de los costos ajustados menos los ingresos ajustados. ¿Y qué es ajustado? Es revisar cuánto fue el costo real de un proyecto en un año comparado contra el costo estimado de ese proyecto en ese año, en el año anterior. Si hay alguna diferencia entre ambos, esto queda como un remanente disponible y se llama el costo total ajustado. Esto para que lo que se estime sea lo que realmente sea lo que se gasta. En caso de que haya alguna diferencia, esta se liquidará. Esto tanto para la parte de costos como para la parte de ingresos. El ingreso total es igual al ingreso por ventas y es una suma, como se mencionó anteriormente, es una suma tanto de los costos y gastos operativos y de mantenimiento como del rédito para el desarrollo. Entonces los ingresos totales se definen como la suma de esos costos una vez que se ha aplicado la liquidación de los ingresos y de los costos del periodo anterior. Como esta es una metodología para un ajuste porcentual que se llevará año a año, se tienen dos etapas. Uno que es la primera fijación o el ajuste inicial, y luego cuánto va a ser el ajuste año a año. Para el ajuste año a año se tiene cuánto es el cambio en los ingresos requeridos, y este cambio en los ingresos requeridos se tiene un rubro que para el año 2 ya tenemos unos ingresos por ventas a tarifas vigentes, que son los que están después de la resta, y unos ingresos por ventas. El ingreso por ventas dijimos que es lo que se ocupa, es lo que viene de la suma del costo de operación más el rédito para el desarrollo. Entonces ahí se tiene cuánto es el ingreso que se ocupa, el ingreso por ventas, y se tiene cuánto es el ingreso a tarifas vigentes. La diferencia es el cambio absoluto que se necesita dar en una fijación, y el ingreso a tarifas vigentes es el pliegue tarifario que se definió multiplicado por los volúmenes pagados, y como esto es un ajuste porcentual, este cambio requerido sobre la base del ingreso inicial es el ajuste porcentual que deben de darse en las tarifas para el año siguiente. Como esto es una iniciativa nueva, tiene que aplicarse por primera vez, y por primera vez no se tienen pliegues existentes de tarifas para protección del recurso hídrico, se utilizarán los volúmenes que se facturan en el servicio de acueducto y el porcentaje del ingreso relativo a estos de la siguiente forma. Tenemos que el ingreso es igual a los precios por las cantidades pagadas de esos volúmenes para cada bloque de consumo, para cada rubro en específico. Entonces tenemos que el ingreso total de cada uno de los bloques por tipo y por rango de abonados. Entonces, ¿eso cuánto representa el ingreso total en porcentajes? Por ejemplo, el bloque de 0 a 15 metros cúbicos representa un ingreso total del servicio de acueducto, en el caso del AIA a julio del 2017, del 30%. Entonces, eso se multiplica por el costo del proyecto, en este caso digamos un costo de proyectos para protección del recurso hídrico de 423 millones, y se divide entre el volumen de agua facturado y se tiene la tarifa inicial con la que se va a arrancar el pliegue tarifario, en este caso 6 colones por metro cúbico para los de ese bloque. Esto porque para el primer periodo o aplicación por primera vez se utiliza el pliegue de acueducto, y posterior a este se hace el ajuste como se describió anteriormente. Hay algunas disposiciones especiales
que si el operador recibe una donación, transferencia o un subsidio que adicione recursos para la inversión u operación, esas donaciones no serán contabilizadas para efecto de reconocerse en tarifa y solo se reconocerá los costos operativos y de mantenimiento de lo que se adquirió con estos recursos. Esto por, más que todo en este ámbito en específico, donde se espera que hayan bastantes donaciones que permitan o faciliten la protección de este recurso. Y hay dos transitorios que, como lo manifestaron los principales operadores, requerían por sus sistemas contables de al menos 12 meses para que se diera el traslado en los costos. Entonces se estableció un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la metodología para que el SPCH, la empresa de servicios públicos de Heredia, presentase un plan de liquidación de los compromisos adquiridos de la tarifa hídrica y emigre a lo indicado en la metodología, y para que el AIA separe los gastos de inversiones de la CUEN de gestión ambiental o la dependencia que tenga al cargo estas funciones, identificando cuántos de estos gastos son del servicio de acueducto, de alcantarillado, y cuántos son en sí solo a proteger el recurso hídrico. Esta es como la parte meramente técnica de la propuesta. Entonces ahora, si ustedes tienen preguntas de la parte metodológica, los invito a que las realicen para que las aclaremos. Entiendo que el instrumento considera el rédito de desarrollo como una inversión directa, ¿verdad? Porque indicaste que el rédito de desarrollo es igual al gasto de inversión, ya sea con tarifas o con servicio de deuda. Te entiendo bien cuando dijiste que en el caso del rédito de desarrollo corresponde al costo de inversión directo, o sea, entra directamente en la fórmula tarifaria, ¿así es? En el caso de Perdón, porque es que a diferencia del caso de acueducto es un porcentaje sobre los activos. En este caso te entendí que es un costo directo, o sea, si la inversión cuesta tanto y el servicio de deuda cuesta tanto, eso es el rédito de desarrollo. Correcto. O sea, no hay un tope. O sea, no hay tope. Es eso, es un monto directo. En esta metodología en específico. ¿Por qué? Porque entonces vendría siendo el costo más la inversión más el servicio de la deuda, ¿verdad? Si yo se agregara la fórmula, serían esos tres componentes: costo, el costo operativo, el costo de inversión y el servicio de la deuda. Asociado a proyectos de protección del recurso hídrico. Sí, pero así es, la inversión entra de forma directa en la fórmula, sin un límite. La otra pregunta es, ¿dónde ubican el tema del costo del canon de regulación para este servicio? En este caso, el tema del canon no se está incluyendo en forma expresa, en el sentido de que el canon está cargado en el servicio de producto de alcantarillado. Esto no es como tal un servicio nuevo. La regulación que pagan todos los usuarios a través de las tarifas está siendo cubierta en su totalidad con la tarifa del servicio de esa empresa. Esto es un instrumento que lo que busca es separar un componente de tal forma que se identifique cuánto es el costo de la protección del recurso hídrico, pero no es un nuevo servicio público regulado. Sí, es que hago la pregunta porque en este sector ustedes establecen la obligación de separar la contabilidad, así es, ¿verdad? O sea, la institución tiene que generar una contabilidad totalmente aparte, independiente, y eso son características muy propias de un servicio independiente. O sea, cuando yo defino un servicio público, impongo el requerimiento de separar la contabilidad. En este caso lo que estoy entendiendo es que a pesar de que no es un servicio público como tal, aún así el requerimiento de una contabilidad totalmente independiente se mantiene. Correcto. La contabilidad en este caso lo que está propiciándose es que haya, digamos, una asignación, una separación para que los rubros que se asignan al concepto de protección del recurso hídrico eventualmente, digamos, en cuentas mayores puede que estén juntas, pero que conforme se hace la separación, de igual forma, por ejemplo,
que ustedes tienen en el AIA algunos rubros que atienden acueducto y alcantarillado. O hidrantes también. Exacto, o hidrantes. Digamos, bueno, hidrantes tiene una ley particular que hace esa separación, pero digamos que hay cuentas comunes Sí. que atienden acueducto y alcantarillado, pero que conforme se hace, digamos, un detalle donde yo pueda separar, lo que se requiere es que los criterios de separación estén claros y que entonces yo pueda mostrar, digamos, un resultado propio de protección del recurso hídrico, de igual forma que ustedes separan actualmente acueducto y alcantarillado. Y tal vez una última pregunta que no sé si cabe en el marco de acá. El hecho de esa contabilidad separada para el tema de protección del recurso, el AIA entiende que esta tarifa es básicamente para proyectos de protección, porque en este momento el AIA tiene toda una web, que puedo presentar acá, de gestión ambiental que se dedica a una parte de esto, ¿verdad? Entonces entendemos que esta tarifa va a cubrir únicamente esos nuevos proyectos para lo que es la gestión, o cubriría eventualmente lo que el AIA ya hace en este momento. Lo que hace actualmente el AIA o SPH actualmente se registra como parte del todo de acueducto, ¿cierto? Sí, correcto. Ahora, lo que estamos diciendo es que, digamos, por decirlo de alguna forma, la filosofía que se está promoviendo es que el usuario reciba una señal de que proteger el recurso hídrico cuesta X monto. Entonces, la contabilidad que queremos separar es toda aquella actividad que se dedique a eso. Si lo que actualmente hace la web incluye cosas más allá de proteger el recurso hídrico, pues tendrá que quedarse en la parte, digamos, porque ya sería gestión del acueducto. Digamos, es un asunto que, digamos, que contablemente tiene que, digamos, que definirse cómo separar, perdónenme el contraste o el ejemplo. En materia de servicio eléctrico, hay una tarifa por electricidad, pero, digamos, hay una fase que se llama generación, hay una fase que se llama transmisión y hay una fase que se llama distribución. E incluso, por ejemplo, hay una ley que habla del factor térmico. Entonces, por ejemplo, todos los gastos de combustibles que se realicen, obviamente para generar, se registran por separado porque van para el factor térmico. Y entonces hay una tarifa de generación que mantiene todos los demás costos que no son uso de combustibles. Entonces, digamos, aquí en paralelo es, digamos, que hay que definir ese límite, que yo creo que puede que llegue a asuntos muy técnicos, que posiblemente ustedes sean los que más con precisión lo definen, pero que la filosofía básica que hay aquí es que se requiere, se está propiciando que el usuario visualice en forma separada los costos de protección del recurso hídrico. Repito, si la WEN actualmente solo hace protección del recurso hídrico, entonces sería todo para esta tarifa. Si de lo que hay hoy algunas cosas se considera que sigue siendo otra naturaleza diferente o parte, entonces se quedará en la tarifa de acueducto, y lo que definamos como protección del recurso hídrico quedará en este. Sí, este es un tema medular para el AIA. A veces que Moisés me aporta algo en ese sentido, de esa inquietud, como que el mismo Héctor también podría ser. Que en cuanto a la distribución de tareas, ¿sí? Sí, en este planteamiento de que esta tarifa cubriría, lo que entiendo Luis, cubriría esencialmente lo que son proyectos de gestión de conservación del recurso hídrico, ¿verdad? Sí. No lo que ustedes están haciendo
Hoy. En este momento, hoy sí. Hoy. Bueno, de hecho la idea es esa, que captamos varias series es eso, ¿verdad? Que sea una tarifa solo para eso, y sería parte de todo de tareas que hace la buena, ¿verdad? Porque ya se identificó cuánto dedica la buena a acueducto, cuánto dedica al alcantarillado, cuánto hidrantes, ¿verdad? Entonces esto tendría como una tarea adicional, que por sí se hace, ¿verdad? Sí se hace en actividades como, sobre todo estudios base, ¿verdad? Y otras actividades, por ejemplo, cuando la institución ha tenido que adquirir propiedades para proteger ciertos sectores estratégicos, ¿verdad? No sé, don Moisés. En realidad, el trabajo actualmente que se hace en la buena gestión ambiental y se hace aproximadamente como una dirección ya en su conjunto unos 12 años, se cubre con la tarifa normal, ¿verdad? Y son trabajos dirigidos absolutamente a la protección del recurso hídrico, de una y otra de sus fases, pero todo está dirigido, digamos, a garantizar la protección del recurso hídrico en sus distintas variables que pueden ser de gestión en determinado momento, o protección o manejo, digamos, en cualquiera de sus consideraciones, pero fundamentalmente va dirigido. Haciendo unos números, en algún momento habíamos calculado que en este momento, para poder cubrir lo que se invierte, lo que se hace de parte de esta web, se calculaba más o menos que equivalía a 50 colones por metro cúbico consumido de lo que se cobra. Entonces, era una idea más o menos de cuánto se podía hacer con lo que actualmente se está probando y lo que se quería hacer. En este caso, a mí me parece, y eso tal vez sea importante, que todas las consideraciones que se hacen ahora, hoy, sobre esta tarifa y todos estos números que se hacen para el proyecto de tarifa ambiental, tienen un sustento que yo no sé si lo contabilizan, que es lo que ya se ha hecho. O sea, parte de una base sólida, profesional, técnica y digamos, de recursos que ya existen. No se parte de cero para trabajar en esto, y el objetivo es el mismo, la protección del recurso hídrico. Entonces yo no sé, francamente, el detalle que Mauricio sí lo maneja, ¿verdad? sobre qué se recarga, y como hemos pasado como un año dividiendo cuentas y separando para estar claros verdaderamente de cuánto hemos estado invirtiendo. Yo creo que ahora hay números un poco más sólidos sobre cuánto verdaderamente se está invirtiendo, porque se han ido separando. Pero sí decimos, digamos, de una forma contundente de que el trabajo que se hace en la buena gestión ambiental absolutamente está encaminado a la protección del recurso hídrico, y con las particularidades que se manejan, con las características divididas en varias áreas específicas de trabajo, como hidrogeología, para conocer todo el movimiento y la característica de la hidrología subterránea, toda la parte de estudios básicos que tiene que ver con clima y que tiene que ver con la medición de la hidrología superficial, y el área específicamente en la que yo trabajo, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio y el manejo de cuencas a nivel nacional. Entonces, esa es más o menos. Una última consulta. La metodología es relativamente, digamos, sencilla, ¿verdad? Siempre, a pesar de su sencillez, se requiere, digamos, someter a prueba el modelo y hacer una corrida con datos reales. El AIA ya ha venido trabajando con la Intendencia de Aguas una propuesta que está muy madura, está muy bien planteada y basada en estos instrumentos. ¿Cuánto tiempo, porque no me quedó claro eso, cuánto tiempo, una vez que salga publicada la metodología, cuánto tiempo van a dar para ese proceso de implementación, de prueba, de acomodo, que yo esperaría que sea un tiempo normal? Es lo que mencionó César ya. El transitorio. Sí, pero es que no lo entendí. 12 meses. 12 meses. 12 meses para que la institución acomode. Como máximo, para que el operador presente, siguiendo los lineamientos de la metodología de la información. O sea, el operador podría presentarlo una vez aprobado la semana siguiente, pero tiene como máximo 12 meses para adaptar ese plan que usted dijo de protección, que ya lo tiene bien elaborado,
hasta un máximo de 2 Y años. eso implica la obligatoriedad de tener ya separada la contabilidad. Sí. Pero si, por ejemplo, si la ya no ha separado su contabilidad, en ese tema no puede presentarlo. Hay una parte que está también ahí amarrada con el tema de la contabilidad regulatoria, que hay un plazo mayor. Ahora, lo que sí tiene que presentarse es, digamos, la explicación, digamos, igual que cualquier otro tema de cumplimiento tarifario, donde, digamos, y conocemos que ustedes han venido trabajando con una intendencia y que hay avances suficientes. Obviamente que hay elementos que sabemos que hay una transición y que eventualmente, por ejemplo, no se va a pedir que se cumpla absoluta y totalmente con todo lo que dice contabilidad regulatoria, que se supone que es digamos, el parámetro de mayor eficiencia en asignación contable y demás, pero que, digamos, si la intendencia considera que la separación, que no implica, digamos, que requiera cambios absolutos y totales de todo el sistema contable, sino que sencillamente que se adapten los criterios de acuerdo a las reglas contables y a la asignación de lo que corresponda, una vez que la intendencia le da el ok, ese sería el requisito. Perfecto, pues que tengo la pregunta es porque efectivamente, como ya hemos hablado de esta propuesta y hay un interés de la institución realmente por sacar esto cuanto antes, entonces la aplicación de la contabilidad regulatoria como tal, ¿verdad?, nos va a llevar un tiempo más. Sabemos que eso por eso sí era la consulta. Sí, ¿no? Y tiene digamos, pero si hay ese margen, digamos, de que la institución no te pueda presentar su propuesta sin que tengamos ya totalmente cumplida la contabilidad, pues sabemos que contabilidad regulatoria tiene un plazo diferente. perfecto. Bueno, compañero, yo sí no es así tan técnico, y nosotros somos así como más erectos porque somos de las asadas. Entonces, la cuestión de nosotros es lo siguiente. En Occidente tenemos una federación de acueductos. Sabemos que el espíritu de esto es llevar esta contabilidad aparte como se lleva hacia adelante, que para nosotros no es tan difícil. Sí nos preocupa, por ejemplo, cómo lo vamos a presentar a nivel de una federación. Nosotros nos constituimos el 22 de marzo del 2002. Hemos tomado bastante experiencia en eso. Habemos 16 asadas unidas y con esas 16 asadas y con 100 colones que se da por abonado, tenemos tres. Naranjo tiene una particularidad. Tenemos la zona protectora del Chayote que se dedica, es la única zona de recarga que hay, que es donde nace el río Arranca, donde nace el río San Carlos, donde nace el río Colorado. Y es la única zona de recarga que tenemos. Entonces nos hemos dedicado a cuidarla. Es una zona muy particular. Es una zona que son 760 hectáreas, donde únicamente hay 135 en manos públicas. O sea, hay 95 en manos de la municipalidad y el resto en manos de la federación. Entonces, ¿cómo presentamos nosotros? Ya nosotros nos hemos, con esto les traíamos una copia de la escritura para que ustedes vieran. Ahora tenemos la última finca que teníamos fue Sembrando el Agua. Esa finca la compramos entre todos los productos. Entonces, ahora hay una propuesta que les enseñaba antes de comenzar, donde el Instituto Nectandra, una ONG dedicada a la conservación, nos vende una finca de 20 hectáreas en 100 millones. Se sabe 500 pesos el metro que tendríamos que hacer, que ya no. Nectandra nos da 70 millones a 15 años sin intereses, únicamente con el interés ecológico. ¿Cuál es el interés ecológico? Que cuidemos y protejamos esa zona. Entonces, somos 16 acueductos, más o menos 5.000 abonados. Ya nosotros nos hemos dado de conseguir un acuerdo así de cada junta directiva, donde con un número de acuerdo, un número de acta, ellos se comprometen a aportar 100 colones más por abonado para amortizar esa deuda. Eso nos da 500.000 colones y podemos hacerle frente. Pero, ¿cómo presentamos esa tarifa en una federación? Si tenemos que hacerlo individual, cada asada, o al ser una institución de segundo grado avalada por AIA, lo podemos hacer nosotros, la federación, si tiene facultad para hacerlo, o de qué manera procede. Me parece que por el reglamento tiene que pasar por el AIA la propuesta, pero no sé.
Tal vez el tema interesante ahí sería lo siguiente. Perdón que le conteste al principio con una pregunta, pero nada más para irme también yo acomodando a buscar una buena manera. ¿Cómo definen ustedes la tarifa ordinaria? La tarifa, bueno, nosotros lo tenemos con la tarifa de ARECEP, que es, por ejemplo, bueno, de acuerdo al número de usuarios y de acuerdo a esa es la tarifa. Nosotros, por ejemplo, ya estamos aplicando la de 2019, la que había que la meta, que era 2019, ya la estamos aplicando casi toda, porque en realidad no nos alcanza. Ahora, ¿cómo la definimos nosotros? Bueno, la tarifa hídrica. Perdón, no la tarifa hídrica. La tarifa de agua actual, ustedes tienen, bueno, obviamente, aquí se fijó. Sí, pero lo que quiero es como enfocar la respuesta en términos de que esa tarifa que actualmente ustedes están aplicando, o cada una de las estados, es una tarifa que surgió de un análisis, de una suma de costos que puede que en el caso particular de alguna usted me diga, mire, es que nosotros lo hicimos en forma porcentual, tal vez ahí nosotros lo hicimos en forma porcentual. Por ejemplo, nosotros actualmente se cobran 100 colones por abonado. Entonces, el acueducto de Sirri, que son 1.300 abonados, aportan 130.000. La de Porosal, que son 70 abonados, aporta 7.000 colones. Entonces, eso lo hacemos porcentual, que era lo que decían ahí, volumen versus consumo. Entonces, la duda de nosotros es esa, que para nosotros esto no es nuevo la tarifa hídrica, porque ya nosotros lo hemos venido aplicando, porque realmente, como decía un expresidente de allá, que los verdaderos ecologistas son las asadas, porque somos los que andamos atrás de cuidar nacientes. Eso lo hacíamos nosotros desde prueba está que esa federación se creó en el 2002. Empezamos con 8 productos y ya vemos 16. Empezamos de cero y ya tenemos 35 hectáreas, perdón. Entonces, y ahora tenemos ese proyecto. Y entonces, bueno, esta gente de ARECEP nos ha ayudado demasiado con la gente, con la tarifa de ellos. Ya nosotros la tenemos montada, más o menos. El problema que viene siendo esto, y que yo lo decía en la última exposición que tuvimos aquí, el problema es que si dependemos directamente que haya la presente, pues ustedes que son compañeros de allá saben que haya un poquito lento. Hay veces que nos mandan un PS y llegan como a los 9 días. Entonces, eso es lo que nos da. Y lo que decía el compañero, que si nos van a dar un lapso de tiempo, entonces sí nosotros, pero por ejemplo, esta oportunidad no la podemos dejar ir porque son 70 millones que nos están regalando. Prácticamente regalando no, nos están prestando, pero sin intereses. Yo creo que no podemos dejarla ir. Pero las asadas tienen el miedo ese. ¿Cómo nos metemos en esto? Porque son 100 colones más, entonces ya son 200 colones por abonado. Y uno dice, 200 colones no es nada. Pero a la hora de ustedes llegar a decir 200, en ese de 1.300 ya son 260.000 colones mensuales que ya hay que justificarlo. Ahora, yo soy presidente de esa federación y soy el presidente del acueducto de Dulcenombre. Entonces, ¿cómo le justifico yo al acueducto de Dulcenombre, que somos 715 abonados, que están saliendo 140.000 colones para comprar una finca? Todo el mundo lo conoce que es para protección, del recurso hídrico, pero ellos dicen, bueno, en este momento esos 100 colones los estamos cogiendo del ingreso neto, no se le está cobrando más al usuario porque no se puede hacer, pero sí lo estamos cogiendo del ingreso y es con una federación. Entonces, ahí sí hemos tenido la duda y ¿por qué? Porque es más fácil, y siempre hemos creído, es más fácil negociar con uno que con 14. Es más fácil capacitar a 14 en solo. Ahora venimos de Hacienda, de exoneración y exención. Es más fácil llevar a ellos a dar un curso a Naranjo que venirnos todos hasta acá. Lo de la factura electrónica, que es otra cosa que se nos trae, que hay que empezar en septiembre, de acuerdo al número, entonces hay que tenerlo. Entonces, los compañeros de la web me preguntan, ahora que viene la tarifa de la factura electrónica, ¿cómo metemos nosotros esos 100 colones de gasto? Bueno, ya llevamos a la gente del Colegio de Contadores a darles un curso y ya se sabe cómo es, pero sí necesitamos nosotros, y si podemos hacerlo o no.
Pero no hay que ser tan extenso en eso. Pero No, tal vez nada más para redondear la idea. Para ponerlo fácil, supongamos que actualmente la tarifa es de 500 colones. Se supone que ese acueducto rural con esos 500 colones actualmente, en teoría, cubre todas sus necesidades, incluido toda esa labor que tienen ya bastantes años de estar haciendo. En la práctica podríamos encontrar un caso por aquí, otro por allá, donde esos 500, digamos que no alcanzan, y en otro caso puede ser que se queden cortos. Pero pues, la tarifa actual en 500, esta propuesta lo que viene es a separar cuánto es de esos 500 colones lo que se está destinando a protección del recurso hídrico. Entonces, lo que vendría a ser, de nuevo pongo un dato, nada más para que entendamos el ejemplo. Supongamos que sean 50 colones por metro cúbico. Entonces, quiere decir que a partir de que se aplique esta metodología, como se separa la parte de protección del recurso hídrico, quedarían 50 colones para recurso hídrico y 450 del acueducto. De nuevo, podría ser que en una situación de la suma, la matemática, ¿qué es lo que pasa en esto? ¿Qué es lo que usted menciona? Si el asunto se hace entre varias, y sobre todo pienso en que tenemos, digamos, una cuenca, que es donde se le está metiendo dinero, y el agua que sale de ahí sale para 4 o 5 acueductos rurales, es más, como usted menciona, para algunas municipalidades, donde por ejemplo nosotros no tenemos potestad de fijarle a las municipalidades, entonces ya ahí es un asunto de cómo se asigna a cada una de las partes, si va a dar que por metro cúbico en un caso sean 50 y en otro sean 40 y en otro sean, pero en la práctica, repito, esto que estamos proponiendo acá, la filosofía básica, ¿cómo lo terminamos de hacer en estos casos? Hay que meterle un poquito más de trabajo, que serían los estudios tarifarios, digamos que habría que armar, o que las evaluaciones lo planteen, pero lo que estamos haciendo es haciendo una separación de los montos que corresponden a protección del recurso hídrico. Y lo que está diciendo es, ok, a partir de ahora hay un plazo en el cual se van a hacer los análisis y se va a hacer una propuesta de la RECEP que diga, ok, para este caso, para este grupo o para las pasadas, la tarifa es de 50 colones para protección del recurso hídrico y lo que resulta de acueducto es tanto. Sí, no, yo quería agregar, respondiendo tanto a los requerimientos de trámite, que si quiere, le voy a responder ahora lo que yo sé, pero que si quiere usted ahora nos deja el correo o nos pone por escrito la consulta consejero@recep, y entonces en un plazo prudencial de una semana le devolvemos la respuesta completa con los reglamentos asociados y todo, pero que técnicamente yo entiendo que las asadas, según lo conversaba con el intendente de aguas, las asadas por el reglamento de ley que existe para hacer una solicitud o un trámite de este tipo, tienen que pasar la solicitud por el AIA, que si me corrigen si es erróneo, pero que el AIA está haciendo un procedimiento para abreviar este proceso, para que ya las propuestas que se presenten, el proceso que vayan a hacer para presentarse, para fijar tarifa, sea más breve y que no tenga que hacer todos los requerimientos. Eso es lo que yo entiendo como le digo, si usted me da su correo, yo averiguo exactamente el reglamento, cuántos son los tiempos provinciales, y en plazo de menos de una semana le respondo. Sí. Sí, pero eso siempre tiene que ir allá, esa era la progreso. Ahora, había veces que tal vez nosotros requeríamos una tarifa diferenciada, pero sale más caro el planteamiento de la tarifa, porque había que entonces por eso, pero la tarifa diferenciada siempre tiene que ser a través de allá. Por eso es que en la última reunión aquí nosotros dijimos, pongamos tiempo, pongamos lapsos de tiempo, porque entonces si sabiendo que allá nos resuelve 3 meses, se puede negociar con esta gente y se puede ir caminando, pero sí poniendo tiempos de fijación de tarifas. Sí, no sé cómo está ahora el reglamento, creo que es similar a cuando piden una tarifa diferenciada, digamos, el procedimiento, pero no le puedo responder exactamente. La consulta mía es, no sé, como que me quise enredar con el asunto de las tarifas. Las tarifas, porque en los talleres que se dieron anteriormente
a mí me había quedado claro de que la tarifa no es para todas las asadas, sino que la tarifa va a ser para las asadas que presenten su proyecto. Correcto. ¿Verdad? Porque me pareció entender que se estaba mal entendiendo de que en la tarifa que ya tenemos nosotros podemos coger 50, podemos coger 100 colones para eso y que después hay que hacer contabilidades separadas. Entonces, como que la tarifa, la metodología que se está planteando es solamente para los que estén interesados en presentar proyectos. Así es, va asociado directamente a proyectos de protección del recurso. Entonces, el que tramita un proyecto, y lo que se quiere es que no sea cualquier tipo de proyecto, que pasen los filtros. Por eso es que hay unos reglamentos de que tienen que ir a la IA, y por eso es que hay unas guías que están disponibles en la página web para el tipo de proyectos. Este proyecto que usted plantea es un proyecto que, si está ubicado en una zona como la que usted indica, que probablemente tenga un estudio hidrológico en una cuenca, y plantean una línea base de cuánto es y cómo se va a monitorear, de que no solo es comprar la finca por tener más hectáreas, sino de que el recurso hídrico se va a proteger. Por eso es que ahí tiene que hacerse como el planteamiento completo del proyecto, y por eso es que tiene que pasar ese filtro. Pero hay una guía establecida y hay muchas instituciones anuentes a ayudar a presentar este tipo de proyectos. Entonces, lo que se fomenta es que se utilicen estas instancias para que realmente los proyectos que lleguen ya tengan por lo menos el check de que sí son proyectos que van a proteger el recurso hídrico. Bueno, les agradecemos la participación, y la audiencia va a ser el 14 de agosto para que presenten posiciones tanto a favor como en contra para la propuesta, y en caso de que así lo indiquen, y no sé si usted tiene alguna otra indicación, cualquier consulta al correo consejero@arecep.geo.cr. Muchas gracias por la asistencia. Las posiciones las pueden presentar verbal o escritas. No es necesario que se presenten aquí. Pueden mandar al mismo correo, consejero@arecep.gov.cr. Tienen el mismo trámite, tienen el mismo valor. Entonces pueden hacerlas. Por supuesto que son bienvenidos aquí, pero si